conclusiones han sido varias y desde un punto de vista también podemos ser generalistas, pero también nos tenemos que concentrar en algunas cosas claves que hemos dicho. En general, todos estamos abogando ahora por un cambio regenerador, un cambio transformador del turismo, que es seguramente complicado, pero también es muy necesario. Por una parte, más específicamente, tenemos que empezar a hablar de nuevas formas de medir el turismo, en las que la digitalización y la innovación van a ser claves. Estamos hablando de medir conceptos claves del turismo, como pueden ser las llegadas, el número de pernoctaciones o el número de camas que un destino tiene, pero estamos hablando de, por ejemplo, consumo de recursos, estamos hablando cuál es la percepción entre la población local, por ejemplo, de la cantidad de visitantes o de cómo se trata al turista, o por ejemplo de los alquileres de turismo, si realmente está todo en balance con la sociedad actual, con las necesidades económicas, sociales y también del medio ambiente de los distintos destinos. Y aquí es donde tenemos que ser muy consecuentes, porque se da una simetría también a nivel de Europa, donde hay destinos ganadores y perdedores. En este festival de crisis que vivimos hoy, sean crisis de tipo económica, geopolíticas, de pandemias, de salud pública, la llamemos como la llamemos, necesitamos un aporte general a crear un sistema de gestión de crisis común, sin caer en los individualismos de los destinos, en los individualismos de los países, que solo generan al final división o que se perpetúen la búsqueda de soluciones a los problemas y que no nos permiten también progresar en los cambios que tiene que hacer el turismo para llegar a ser una industria no solo del futuro, pero con un futuro que dé esperanzas también a las nuevas generaciones para aspirar a una industria que sea para servir a la gente, servida por la gente. O sea, es una industria de personas donde tenemos que ser muy consecuentes de que cada acción de hoy va a tener un impacto en el mañana inmediato. Los retos más importantes o más difíciles para superar el turismo, primero es la coordinación de acciones. Todavía seguimos trabajando en silos, es decir, cada industria, el turismo es muy transversal. Somos parte de la industria del transporte, de la industria de la agricultura, de la industria de la energía. Sin embargo, nos concentramos mucho en la parte de lo que es hospitality, la hospitalidad solo, que puede ser, ¿sabes?, cómo se trata a un viajero. Ahí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Hay muchos factores exógenos al turismo que no nos permiten hacer cambios directos. Tenemos que ser más abiertos. Este tipo de conferencias como TIS tienen que ser abiertos a otros tipos de sectores, a otros tipos de industria, que cuando no tenga un impacto directo, tiene un impacto indirecto muy consecuente a los resultados del turismo. Los retos principales son poner a esas industrias no a mirarse unas contra la otra o poner a una enfrente de la otra, para mirar en el mismo sentido, en la misma dirección. Y aquí es donde necesitamos políticas de turismo, de viajes, políticas energéticas, políticas de consumo completamente alineadas. Hablamos de ministerios que a veces no hablan entre ellos, hablamos de países que no hablan entre ellos, hablamos de incluso sociedades que no hablan entre otras sociedades. Debemos unificar criterios. Eventos como TIS son un gran paso para introducir soluciones que a veces son muy locales a nivel global o no regional, nacional, europeo. Es muy importante ponerse en contacto también con todas startups. Hay una cantidad de talento que emerge y que no se da por conocer o es imposible por escasez de fondos, escasez de oportunidades, escasez de acceso a distribución de comunicación. Es importante también este tipo de eventos para poner un fundamento para el trabajo básico. El turismo en Europa, el 85% del turismo en Europa son pequeña y mediana empresa. No estamos hablando de grandes cadenas hoteleras, grandes industrias de la aviación. Estamos hablando del pequeño empresario, pequeño emprendedor o emprendedora que realmente focaliza todos sus esfuerzos de tipo financiero, de tipo personal, de tipo de educación, en generar algo innovador y que traiga soluciones.
El objetivo de este tipo de conferencias, este tipo de summit, es justamente sacar lo mejor de esos pequeños y medianas empresas y aplicarlo a la sociedad en general. Y aquí tenemos un trabajo muy importante que hacer en ayudarles, en financiarles, en escucharles lo primero. Y aquí también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. O sea, no se trata solo de la gran imagen de lo que puede ser el turismo, el impacto que tiene a nivel económico y social, pero cuánto importa a las personas, cuánto importa a los residentes locales, cuánto importa a cualquier persona que está planeando unas vacaciones o un viaje por motivos familiares, por motivos religiosos, por motivos de medicina o de salud. Y aquí, estas conferencias es una oportunidad esencial y única para reunirnos a todos algunas veces al año.